tardes. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a las tertulias UCiencia de la Universidad de Málaga en formato virtual. Esta tarde contaremos con la doctora María del Carmen Ruiz Delgado y la doctora Sandra Rodríguez González, cuya ponencia se titula Química computacional para un mundo más sostenible. Vamos a ir dejando que los asistentes se vayan sumando al encuentro y en breve iniciamos la sesión. Os adelanto que en esta sesión conoceremos de una manera más cercana y directa en qué consiste la química computacional y cómo nos puede ayudar en el desarrollo económico y tecnológico sin comprometer la conservación de nuestro planeta. Debéis saber antes de comenzar que la tertulia va a ser grabada y que luego podréis volver a consultarla en el canal de YouTube de UCiencia, como siempre. Y ahora sí, vamos a ir iniciando el encuentro. Bienvenidos y bienvenidas a la tertulia UCiencia en formato virtual, enmarcada en el Plan Anual de UMA Divulga. A través de estos encuentros podemos conocer los resultados de investigación y acercarnos un poquito más a los entresijos de la labor que llevan a cabo los investigadores e investigadoras de la UMA. Esta tarde contamos con la doctora María del Carmen Ruiz Delgado y la doctora Sandra Rodríguez González, que nos hablarán de química computacional para un mundo más sostenible. Os recordamos que esta tertulia va a ser grabada, como siempre, y que posteriormente estará disponible en el canal de YouTube de UCiencia. Esta actividad es posible gracias a la financiación de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y a la organización del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, perteneciente al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Agradecemos también la organización técnica de la mano de Aula Magna. Os recordamos que al final de la tertulia habilitaremos el chat en esta misma ventana para que podáis participar y enviar vuestros comentarios, vuestras preguntas. Yo les iré dando voz y María del Carmen y Sandra, en este caso, podrán responderlas. Eso será al final de este encuentro. Además, os facilitaremos una breve encuesta también a través del chat para que nos remitáis vuestra opinión sobre este acto. Antes de empezar, os agradecemos también a cada uno de los asistentes vuestra presencia. Y ahora ya, para iniciar la sesión, me gustaría darle paso a Zaida Díaz Caviale, vicerrectora Junta de Investigación de la Universidad de Málaga, que nos acompaña esta tarde. Cuando quieras, Zaida. Muchas gracias, Cristina. Bueno, y bienvenidos a todos a esta nueva tertulia de UCiencia. Y quiero empezar dándole las gracias a María del Carmen y a Sandra pues, por participar en estas charlas que hacemos dentro del Servicio de Publicación y Divulgación, con el objeto fundamental de que conozcáis cuál es la labor investigadora que se está realizando en la Universidad de Málaga de una manera muy distendida. María del Carmen es licenciada en Ingeniería Química, miembro del Departamento de Química Física, obtuvo una beca competitiva que es la beca Fulbright, que le permitió hacer unas estancias postdoctorales en centros de gran prestigio y de hecho ha realizado estancias en la Universidad de Stuttgart en Alemania o en el Instituto Politécnico de Milán en Italia. Sandra Rodríguez también pertenece al Departamento de Química Física y ha realizado su labor investigadora no solo en la Universidad de Málaga, sino también en la Universidad Autónoma de Madrid o en la Universidad de Mons en Bélgica. Y las líneas de investigación pues giran en torno a lo que es la nanotecnología, la electrónica molecular, los cálculos químicos cuánticos, la espectroscopía vibracional o la electroquímica. Entonces, sin más, pues nuevamente daros las gracias y estamos aquí a la espera de que nos contéis un poco, como ha comentado Cristina, bueno, la química de una manera un poquito más accesible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a Cristina y a nuestra vicerrectora adjunta de investigación por la introducción, por la presentación y la introducción. Y en segundo lugar, pues me gustaría agradecer al Servicio de Publicaciones y Divulgación de la Universidad de Málaga, al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y a UMA Divulga por hacer posible estas tertulias y poder acercaros pues, nuestro día a día a todos. Bueno, y también pues agradecer a todos los que queréis pues, acompañarnos esta tarde un rato. Y bueno, como ha presentado Cristina, esta tertulia pues tiene un doble enfoque. En primer lugar, pues nos gustaría acercaros y daros a conocer en qué consiste pues, la química computacional.
Y también pues la importancia y la gran importancia que tiene sobre la sostenibilidad para conseguir un mundo pues más sostenible. Y aprovechando pues que nos encontramos en la Semana Verde de la Universidad de Málaga también, se está celebrando. Y un mundo más sostenible, pues lo primero que me gustaría pues haceros ver y hacerme ver yo también es cómo la química pues forma parte del mundo que nos rodea. Así, pues si miramos a nuestro alrededor, podemos ver cómo la química de una forma más directa o indirecta pues se encuentra en cada una de las actividades que llevamos a cabo diariamente e incluso en los materiales y productos que utilizamos y que tenemos a nuestro alrededor. Pues podemos encontrarlo en los alimentos, los medicamentos, cosmética, todo tipo de materiales, pues hasta desde el calzado que usamos hasta las pinturas que usamos, la tecnología que a día de hoy pues nos ayuda tanto para trabajar como para entretenernos, como para estar conectado con cualquier persona de cualquier punto del mundo, y la energía, pues gracias a ella pues podemos coger el coche para ir a trabajar, para irnos de excursión, pues cocinar en casa, tener agua caliente, pues todas las comodidades que nos brinda. Pero bueno, a pesar de eso, de todas las comodidades, todos los beneficios y mejoras pues, que nos aporta a nuestra vida diaria, pues no hay que dejar de lado pues las malas prácticas que se han llevado a cabo pues tanto por la industria como por la humanidad, por la actividad que hemos llevado a cabo, centrada pues en una explotación ilimitada y irresponsable pues de los recursos naturales de nuestro planeta, en una economía lineal de usar y tirar, de producción masiva, de consumismo, y sin tener en cuenta en ningún momento pues el daño o las consecuencias negativas que se estaban pues generando a nuestro medio ambiente, a nuestra salud, a la sociedad y al bienestar pues de todas las generaciones futuras. Bueno, pues como respuesta necesaria a este desarrollo insostenible e irresponsable que hemos llevado a cabo y esa preocupación por la alta cantidad de residuos que hemos generado, pues nace la química sostenible como medio pues, de reducir o eliminar pues, la cantidad de sustancias nocivas o tóxicas, pues sin mermar en ningún momento las ventajas sociales que aporta la actividad química. Esta química sostenible no se puede considerar pues, como una nueva especialidad de la química, sino como una serie de principios de actuación para abordar el desarrollo sostenible. Cuenta con 12 principios centrados básicamente en la prevención desde el origen, más que en el tratamiento o en la solución de problemas concretos. Y bueno, no os quiero aburrir pues definiendo uno a uno o explicando uno a uno estos principios. Entonces me gustaría mostraros un ejemplo que aplica el principio de economía atómica, el principio número 2, y es la mejora que se ha llevado a cabo en la síntesis del ibuprofeno tradicional. Esta síntesis tradicional pues consta de 6 etapas y tiene un rendimiento o una economía atómica de un 40%. ¿Esto qué quiere decir? Que solo el 40% de estos materiales iniciales que usamos para generar ibuprofeno nos dan lugar, nos generan el producto, el ibuprofeno, que es lo que queremos. Y el 60% restante pues forman parte de los productos secundarios no deseados o residuos. Pues años más tarde se patentó un nuevo proceso de síntesis, el cual se lleva a cabo mediante solo 3 etapas y tiene una economía atómica de un 77%. Este porcentaje se incrementa hasta el 99% si consideramos que el ácido acético que se genera en la primera etapa de síntesis pues se recupera por completo. Pues la compañía Bosch, que fue la que puso en práctica esta síntesis, fue galardonada en 1997 con el premio a rutas de síntesis más verdes por la Agencia de Protección
del medio ambiente de Estados Unidos. Esto, pues, imaginaros, ha supuesto una reducción grandísima, pues, la cantidad de residuos que se generan anualmente y de forma global simplemente en la fabricación del ibuprofeno, además de reducir en cientos de miles los kilos de materia prima que se necesitan, pues, para su síntesis, para su generación. Bueno, pues como hemos visto y debido al modelo económico de explotación económica que hemos llevado a cabo durante muchos años, pues el diseño de sustancias se ha basado exclusivamente en las tareas experimentales. Es decir, se ha llevado a cabo en un laboratorio de forma experimental y mediante métodos de ensayo y error hasta, pues, conseguir la sustancia que tenía, pues, las propiedades que estábamos buscando, las propiedades deseadas. Pero bueno, en las últimas décadas, afortunadamente, pues el diseño se está basando más en obtener información a través del uso de la química computacional. Y os preguntaréis, pues, ¿qué es esta química computacional? Pues es una rama de la química en la que utiliza ordenadores, pues, para entender, conocer y en muchos casos también, pues, predecir la estructura, las propiedades, el comportamiento y la reactividad, pues, de átomos, moléculas, agrupaciones agregados moleculares, sólidos extendidos y la interacción que se produce, pues, entre ellos. Y aunque en la mayoría de los casos, pues, se utiliza como un apoyo a la experimentación, a la investigación experimental, en otros casos, pues, se puede usar para predecir, pues, las propiedades de una sustancia, de un material, sin necesidad de que sea sintetizado, de manera que podemos optimizar de forma más rápida la búsqueda de materiales con propiedades prometedoras para el fin que queremos. En otros casos, ¿para qué se usa? Pues se usa en aquellos casos en los que la experimentación, pues, resulta inviable por las condiciones o porque conlleva unos costes demasiado elevados. Y bueno, en definitiva, nos sirve para resolver problemas químicos y como ya estáis viendo y vamos a ver más en detalle más adelante, pues contribuye de forma muy positiva, pues, al desarrollo sostenible. Pero esta química computacional, ¿cómo trabaja? Porque claro, no estamos en un laboratorio, no tenemos material, equipo. Bueno, pues los químicos computacionales usamos programas, software que están basados tienen incorporadas todos los fundamentos teóricos necesarios para llevar a cabo simulaciones y cálculos de lo que queremos. Pues queremos calcular la estructura que tiene exactamente una molécula o queremos calcular X propiedad de ese sistema o cómo se agregan esas moléculas o, bueno, como hemos comentado. En tanto a hardware, pues sí, usamos ordenadores como cualquier otro profesional de otro ámbito, pero para llevar a cabo estas simulaciones y estos cálculos, pues utilizamos computación de alto rendimiento o supercomputadores o clústeres de computación, que también se le llama. ¿Y qué es un supercomputador o un superordenador? Bueno, pues un grupo de miles de ordenadores que trabajan de forma conjunta y coordinada para resolver un problema. Y no es que cada mini ordenador que conforman este supercomputador pues realice la misma tarea, sino que trabajan en paralelo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros lanzamos un problema, este se distribuye entre todos estos mini ordenadores y cada uno pues realiza una parte, resuelve una parte de este problema. Y conjuntamente pues nos devuelve el resultado que estamos pidiendo, el resultado que necesitamos. Estos mini ordenadores o ordenadores se encuentran pues interconectados a través de una red de alta velocidad, la cual pues va a permitir que compartan y que se procese pues gran cantidad de información en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué es un supercomputador? Pues es una máquina, una sola máquina capaz de procesar y almacenar millones de datos y calcular millones de operaciones a gran velocidad. En la fotografía que os muestro,
es del supercomputador Mare Nostrum, que se encuentra en Barcelona, en el Centro de Supercomputación de Barcelona. Y para que os hagáis una idea de cómo está configurado, pues empezamos por lo más pequeño, que serían los procesadores. Tendríamos que 48 procesadores están formando un nodo, que es esta placa que os muestro en la transparencia. Estos nodos se apilan en columnas o en estantes, que es lo que se llama rack. 72 de estos nodos es lo que conforman una columna, un rack, y tendríamos en total pues, más de 3.400 procesadores. Y 48 columnas como esta, pues lo que conforman el centro de supercomputación. En total, pues tenemos en Barcelona 165.000 procesadores en el supercomputador y una potencia de computación pues de 11,1 petaflops. A ver, serían 11.100 millones de flops. El flops es la unidad que se utiliza para cuantificar la potencia de computación, es decir, el número de operaciones que realiza por segundo. En este caso, pues como he dicho, 11.100 billones de operaciones por segundo. Bueno, pues existe un ranking de los 500 superordenadores más potentes del mundo, es el top 500, que está sitúa al Centro de Supercomputación de Barcelona en la posición 42, lo cual no está nada mal. Y el supercomputador que tenemos ahora más potente, tiene Japón, pues se encuentra en Japón y es el Fungaku. Bueno, pero además de este supercomputador que hay en Barcelona, pues España cuenta con 14 más de ellos que conforman la red española de supercomputación, con el objetivo pues, de ofrecer recursos computacionales y de datos, pues tanto a investigadores, a empresas o como ya vamos a ver ahora, a un amplio número de sectores. Y entre ellos tenemos la suerte de contar en el Centro de Supercomputación y Innovación de la Universidad de Málaga con el supercomputador Picasso. Este se asentó en la universidad en 1997, solo tenía 16 procesadores y daba soporte pues, a los investigadores de la Universidad de Málaga. En el 2007 pues, empieza a formar parte de esta red española de supercomputación, contando ya con 800 procesadores y ha ido incrementando pues, su capacidad de cálculo. A día de hoy pues, contamos con más de 4.000 procesadores y una potencia de computación de 107 billones de flops. Y bueno, se encuentra en estado de ampliación actualmente y esperemos que en breve y antes de que acabe el año podamos contar con el doble de procesadores de lo que tenemos a día de hoy. Y bueno, este crecimiento rápido de la capacidad computacional de todos los supercomputadores del mundo, pues es una indicación de la gran utilidad que están teniendo y de la gran ayuda que nos están dando. Y en campos cada vez más amplios. Y como se podría decir, pues que las supercomputadoras de hoy pues tienden a convertirse pues, en los ordenadores ordinarios de mañana. Y tal es así que me gustaría mostraros una comparación del actual iPhone 12 comparado con el supercomputador más potente que existía antes de 1990, el Cray 2. Pues resulta que el iPhone pues, tiene una potencia 788 veces mayor que este supercomputador. Además de las ventajas que tiene, que es más pequeño, ocupa menos espacio y pesa mucho menos y lo podemos llevar en un bolsillo. Otra comparación con un supercomputador, a lo mejor un poco más moderno, por llamarlo de alguna forma, es el Deeper Blue, que fue el que derrotó al campeón mundial de ajedrez en ese entonces, en 1997. Aún así, como veis, el iPhone es 131 veces más potente que este superordenador.
Bueno, y os preguntaréis, ¿para qué sirve el superordenador? Además de para hacer cálculos de química computacional o jugar al ajedrez. Pues bueno, un superordenador básicamente nos sirve para simular la realidad. Su uso pues no está restringido ni a la investigación, ni a la química, sino que se usa pues para resolver cualquier problema complejo que se presente. Tanto es así que se está convirtiendo en una herramienta indispensable en una gran cantidad de industrias, como puede ser la financiera, que cada vez trabaja con volúmenes más grandes de información y de datos, y es más complejo pues su análisis y su gestión. Otro campo pues sería la fluidodinámica. ¿Qué se hace en fluidodinámica? Pues se simula la interacción de un fluido, ya sea un gas o un líquido, con una superficie compleja. ¿Para qué se usa eso? ¿Para qué sirve? Aplicaciones. Pues, por ejemplo, para mejorar la aerodinámica de un coche de carrera, o un avión, o un barco, e incluso podemos simular pues, la circulación respiratoria en estudios de patologías pulmonares o de la circulación sanguínea. Es decir, ya estamos, vemos que se aplica a muchos campos y además se interconectan su utilidad, sus aplicaciones. Otro campo pues, es el de la astrofísica. Se pueden simular cómo evolucionan las galaxias, las estrellas, y un campo en el que la supercomputación, sin lugar a dudas, pues ha tenido su mayor actividad durante el último año, pues ha sido en la medicina. Y sobre todo en relación a simulaciones llevadas a cabo en relación con el COVID. La Red Española de Supercomputación pues tiene 3 convocatorias anuales para solicitar recursos computacionales y desde el minuto 0 pues dio prioridad a todos aquellos proyectos que tuvieran algún tipo de relación con el COVID-19 y me parece estupendo y genial. Pues bueno, se han llevado a cabo, no solo en el Barcelona Supercomputing Center, sino a nivel mundial, se han llevado a cabo simulaciones tanto orientadas a la sociedad para ver pues, cómo el virus se propaga dentro de un vagón de tren y cómo disminuye el riesgo de infección cuando abríamos las ventanas, cuando se incrementaba la ventilación, o cómo este virus se propagaba en función de la humedad del ambiente. De ahí, pues también se han llevado a cabo simulaciones para entender cómo el virus ataca las células humanas y desarrolla la infección en nuestro cuerpo. Y, por supuesto, pues también para acelerar el desarrollo de medicamentos antivirales, no solo centrados en el COVID, sino en cualquier enfermedad que aparezca o que tengamos. Otra herramienta importante de la supercomputación y de los centros de supercomputación, pues para la previsión climática y meteorológica. Pues se puede prever, podemos saber qué tiempo tendremos mañana, estamos sabiendo cómo va a evolucionar el cambio climático gracias a las simulaciones, de forma que de alguna manera nos estamos intentando anticipar a todos estos problemas que nos van a llegar en un futuro muy próximo. ¿Para qué sirve también? Pues para predecir fenómenos de meteorología extrema, como nos ocurrió a principios de año con la borrasca Filomena. La Agencia Estatal de Meteorología, que tiene su propio supercomputador desde hace más de 25 años, fue capaz de predecir que esta borrasca iba a llegar con más de una semana de antelación. Podríamos seguir poniendo ejemplos. Nos puede ayudar a gestionar plantas solares y eólicas en función de la previsión de radiación y de los vientos. Nos puede ayudar con la agricultura, sabiendo la previsión climatológica que vamos a tener, saber si un determinado cultivo se va a poder sembrar, no se va a poder sembrar en un determinado tiempo por la climatología. Y podría seguir poniendo ejemplos, pero bueno, vamos a pasar. Otro área, pues sería el diseño y el desarrollo de nuevos materiales, que este es en el campo en el que Mari Carmen y yo, pues, trabajamos.
Yo me he desviado un poco del tema de la química computacional, que es la metodología que usamos para haceros más cercanos o acercaros un poco lo que era un supercomputador, que entendáis que no es una herramienta exclusiva de la investigación ni de la química computacional. Y bueno, ahora Mari Carmen pues os va a mostrar una serie de ejemplos del uso de la química computacional pues en el diseño y en el desarrollo de nuevos materiales que contribuyen pues al desarrollo sostenible, y no solo los materiales, sino también pues la metodología que usamos. Bueno, Mari Carmen, te voy a dejar de compartir pantalla y te doy paso. Muy buenas. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y a UMA Divulga por hacer posible estas tertulias que nos permiten acercar a la sociedad pues, en lo que nosotros investigamos y en lo que dedicamos una gran parte de nuestro día. Y como bien dice Sandra, voy a compartir mi presentación. Pues voy a continuar. No sé si veis ahora mismo la presentación, ¿la veis bien? Vale. Bueno, pues entonces tengo que pasar un poco rápido adelante, que se ha quedado ahí atrás. Vale, pues entonces voy a retomar y hacer un poquito de hincapié en la importancia que tiene la química. De nuevo, a lo largo de la historia, la importancia que ha tenido la química, porque os quiero volver a llevar, como dice Sandra, de nuevo al terreno de la química computacional para un mundo más sostenible, pero vamos a ir haciendo un pequeño viaje hasta entonces y os voy a hacer hincapié de nuevo a la importancia que ha tenido la química a lo largo de la historia. Ha hecho posible una gran cantidad de avances que nos ha permitido desarrollar también en nuestra propia especie, ¿no? Y es que la química pues, está presente y ha estado presente pues, en los métodos de obtención de los metales, incluso llegar a entender el fuego y la cocción de los alimentos, o incluso la fermentación del pan o del queso. O sea, todo, digamos, actividades tan cotidianas que nos han permitido desarrollarnos. En la actualidad, asimismo, para poder seguir avanzando y poder tener una sociedad con una calidad de vida estupenda y con una esperanza de vida que en la actualidad pues, es bastante alta, la química interviene en el desarrollo pues, de las nuevas tecnologías, interviene también en el desarrollo de los antibióticos y de las vacunas, en la propia higiene, en la potabilización del agua, en cómo podemos aumentar el rendimiento de las cosechas. Y es que sin química, pues la esperanza de vida no superaría los 40 años. No obstante, pues debido a este gran avance de la sociedad, pues este avance de la sociedad pues también ha llevado consigo un gran consumo de fuentes de energía. Y es por ello que la salud del planeta se resiente. La salud de nuestro planeta, digamos que tiene una serie de enfermedades crónicas. El siglo XXI va a ser un siglo, está siendo de hecho un siglo cargado de grandes retos, como puede ser el cambio climático, la contaminación o el agotamiento de los recursos naturales. Y es por ello que necesitamos urgentemente realizar una transformación radical en el uso de la energía y de las materias primas. Y para ello necesitamos una implicación de la mayoría de la sociedad. Esto no lo podemos hacer simplemente con un sector, sino necesitamos la implicación de toda la sociedad. Para que tengáis un ejemplo, el 61% de las emisiones totales de los gases de efecto invernadero que se han originado proviene de los sectores difusos, del transporte, del residencial, de los residuos y de la agricultura, es decir, tampoco de la industria propiamente dicha. Es por ello que tenemos que aunar todos los esfuerzos posibles para que dejemos un mundo sostenible a nuestras futuras generaciones. Debemos de ser capaces pues, de poder promover, de poder encontrar un modelo de desarrollo sostenible que se base en soluciones que sean más limpias, que sean más seguras,
y que también sean más respetuosas con el medio ambiente en el que vivimos. Y es que tenemos realmente un gran desafío. El planeta Tierra está superpoblado y se espera que la población mundial pues, llegue a alcanzar 9.000 millones de personas en 2050. Y es por eso que desafíos y preguntas tan importantes como cómo podríamos frenar este cambio climático, cómo podemos obtener unas fuentes de energías que sean más asequibles y seguras para todos. O también, por ejemplo, cómo será nuestra alimentación y los medios de transporte, así como las viviendas en 2050. Pues todo esto resulta primordial para poder llegar a alcanzar un compromiso con el desarrollo económico y, digamos, sin menoscabar nuestra calidad de vida, pero asimismo no hacerle ningún daño a nuestro planeta. Para ello, pues la química en todo este proceso es un factor clave. La química va a ser un factor clave y ya veréis que la química computacional también. Y es que la química proporciona los materiales, todos aquellos materiales necesarios para desarrollar nuevas tecnologías. Todos los materiales que están, o sea, digamos que todas las etapas o todos los procesos involucrados en la elaboración de los materiales, en todos estos procesos, en todas esas etapas, interviene la química. Se necesita, por tanto, para alcanzar este mundo más sostenible, y de hecho en la Agenda 2030 de Naciones Unidas se definen una serie de 17 objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos una transformación radical del uso de los materiales, de las materias primas y de la energía. Y esto pues está en línea pues, con 3 de esos objetivos de desarrollo sostenible que aquí marcamos, concretamente de relativo a energía asequible y no contaminante, acción por el clima y la vida de ecosistemas terrestres. Para el desarrollo de nuevos materiales, que ahí es donde queremos llegar para explicaros realmente la importancia y el papel tan fundamental y tan clave que va a tener la química computacional al desarrollo de nuevos materiales que sean más sostenibles. Actualmente la metodología tradicional requiere mucho tiempo y además es un proceso que es caro. Tened cuenta que el proceso completo hasta que se llega a desarrollar a la producción final de un material dura en total unos 20 años. Desde que tenemos la idea para diseñar ese material, necesitamos ir al laboratorio y hacer la síntesis. Después se necesitan hacer las pruebas por vía experimental para ver si dicho material tiene las propiedades, digamos, que se esperan para las aplicaciones en las que se van a utilizar. Si las propiedades no son las que se esperan, las esperables para esa aplicación, tenemos que volver a empezar, ir al inicio, volver digamos, modificar esa idea inicial, modificar estructuralmente, químicamente ese material y volver a realizar la síntesis. Por tanto, es un método de prueba y error hasta que finalmente se alcanzan las propiedades deseadas y en todo momento necesitamos a personal técnico, a personal humano que esté ahí en el laboratorio realizando las pruebas correspondientes. Con la transformación digital tan tremenda, que ya nos ha comentado también Sandra, que se ha producido en los últimos años, vamos a sustituir el trabajo humano en gran parte, no todo, tampoco es bueno que se sustituyera completamente, por el trabajo realizado por un ordenador o una supercomputadora. Y ahí entonces, en este caso, cuando nosotros propongamos la idea de un diseño de un nuevo material, realizaremos el testeo de las propiedades que tiene, pero mediante simulación química, que nos podrá predecir las propiedades que tiene ese material. Si no son las propiedades óptimas que se desean, pues volvemos a proponer otro diseño de material, el cual se someterá posteriormente a un nuevo testeo, pero es todo mediante simulación. Ya cuando alcanzáramos el material con las propiedades ya óptimas, entonces cuando ya procederíamos a la síntesis del mismo en el laboratorio y a su correspondiente validación para la producción posterior. Por tanto, este método es muchísimo más eficiente
se calcula que es miles de veces más eficiente que la metodología tradicional y nos ofrece, nos pone de manifiesto las ventajas tan fantásticas que tienen los cálculos computacionales respecto a la experimentación. Y es que son unos métodos que son seguros y que son respetuosos con el medio ambiente. No generamos residuos tóxicos de laboratorio. Son más económicos, además que los experimentos nos dan la posibilidad de caracterizar un nuevo material antes de llegar a sintetizarlo y asimismo también nos permite interpretar los resultados experimentales. Vamos a definir entonces un poquito más en detalle qué es la química computacional. ¿En qué consiste? Pues consiste en la obtención de información estructural de sistemas químicos a través de cálculos matemáticos que están basados en las leyes fundamentales de la física. Y ahí tenemos dos grandes métodos. Tendríamos el de la mecánica cuántica, que está basado en la descripción cuántica. Intentamos resolver la ecuación de Schrödinger, no de forma exacta porque se desarrollaría de forma, digamos, aproximada, realizando una serie de aproximaciones entre las que destaca el método Hartree-Fock, la teoría funcional de la densidad o la teoría funcional de la densidad dependiente del tiempo, entre otros. Esta descripción cuántica nos va a permitir realizar cálculos de unos cientos de átomos, pero gracias a el avance tan llamativo que tenemos de la supercomputación en los últimos años, pues el número de átomos cada vez crece más, pero aún así digamos que podríamos estar en el límite de unos cientos de átomos para una descripción precisa, porque estos métodos dan una descripción precisa de la estructura molecular. De esta forma podemos calcular, predecir propiedades de moléculas, de sistemas agregados moleculares o incluso de sólidos extendidos de estructuras cristalinas. Luego tendríamos el otro método que consiste en aplicar las leyes de la mecánica clásica. Es un método, se denomina mecánica molecular. No es tan, digamos que no te da una descripción precisa de la estructura molecular, pero lo que nos va a permitir es reducir el coste computacional. Esta metodología requiere mucho menos tiempo y vamos a poder también calcular y predecir propiedades de moléculas de mucho mayor tamaño, de sistemas de gran tamaño. Se utiliza sobre todo mucho para predecir la conformación de proteínas, del ADN o también de estudio de las interfaces, de cómo otras sustancias pues interaccionan con láminas con sólidos extendidos y como por ejemplo puede ser aquí en este ejemplo que he puesto aquí, es justamente el estudio de del grafeno, ¿vale? De la exfoliación del grafeno concretamente. Si además combinamos las características de la mecánica cuántica con la mecánica molecular, tenemos un método combinado en el que podemos, digamos, estudiar de forma más precisa la parte de la molécula que nos interesa describir con mayor precisión, por ejemplo, la interacción, en el caso de la interacción de un medicamento pues, con una proteína, o también, por ejemplo, la fotoquímica del ADN y entonces coger, por ejemplo, la timina y esa parte de la timina predecirla o, digamos, tratarla mediante mecánica cuántica y el resto del sistema tratarlo por mecánica molecular. Y estos métodos pues, son también muy populares. El auge de la química computacional, asimismo, digamos, un gran ejemplo, ¿no?, de este auge de la química computacional en los últimos años, pues viene avalado por la concesión del Premio Nobel de Química, por un lado en 1998, a Walter Kohn y a John Poppel, por el desarrollo de métodos computacionales de química cuántica y de la teoría del funcional de la densidad, así como la concesión del Premio Nobel de Química ya más recientemente, en 2013, a Karplus, Levitz y Warscher, que combinan métodos ya de mecánica cuántica con mecánica molecular. También me gustaría hacer hincapié que dentro de todos estos métodos, el método DFT, de la teoría funcional de la densidad, es el más utilizado para cálculos de estructura electrónica y nos da un balance en cuanto a coste computacional y precisión muy bueno.
como prueba, digamos, también de lo común o digamos, los beneficios que aporta pues, la metodología de FT, pues esto se refleja en que entre los 10 artículos, digamos, a nivel mundial más citados de todos los tiempos, pues se encuentran 2 artículos relacionados con la teoría de DFT. Tiene una gran aplicabilidad a día de hoy. Por tanto, ya que hemos puesto de nuevo el marco, digamos, de qué es la química computacional y la importancia de la química, vamos a ir entonces ahora al terreno y mostrar ejemplos de química computacional para un mundo más sostenible. ¿Cómo nos puede ayudar la química computacional a generar y almacenar energía asequible, que sea segura y que también fuese sostenible? Pues esto va a ser posible gracias al diseño de nuevos materiales que incrementen la eficacia, la eficiencia energética, así como su almacenamiento. La química computacional nos va a ayudar, es una ciencia, digamos, muy creativa y nos va a ayudar a diseñar nuevas moléculas y nuevos materiales que tengan aplicaciones más eficientes, más fiables y más sostenibles. Además, la química computacional también nos va a servir para interpretar los fenómenos físicos de ese material, como por ejemplo propiedades como el transporte de carga. Dentro de los materiales, de todo el abanico de materiales que podemos tener, me voy a focalizar más en los materiales orgánicos conjugados, porque es nuestro campo de investigación y porque son bastante interesantes. Estos materiales orgánicos conjugados combinan las ventajas de las propiedades intrínsecas que tienen los típicos sistemas moleculares, como por ejemplo son la versatilidad sintética, la transparencia o la biocompatibilidad, también, lo cual resulta también de gran utilidad y una gran característica de sostenibilidad, con las propiedades electrónicas y ópticas de semiconductores y metales, como puede ser la conductividad o el electrocromismo. A día de hoy, pues existe un gran abanico, se han diseñado una gran cantidad de materiales orgánicos conjugados y podemos seguir jugando con cambiar estas estructuras químicas, cómo la química computacional nos va a servir para cambiar estructuralmente los átomos dentro de estos sistemas y cómo las propiedades van a estar, se van a ver finalmente alteradas para poder ser aplicados a una gran cantidad de aplicaciones prácticas, como pueden ser las células solares, como puede ser también los transistores de efecto campo, los diodos electroluminiscentes o incluso, como aquí tenemos el ejemplo de esta mano, de la piel electrónica del futuro. Os voy a mostrar varios ejemplos en consonancia con esta aplicación hacia un mundo más sostenible. España, por ejemplo, presenta una alta dependencia energética del exterior. España tiene una dependencia en torno a un 73-74% de energía que necesita del exterior, lo cual nos dice que apenas un tercio de la energía que se consume en España se produce aquí. Y las horas de sol que tenemos en España se podrían aprovechar mejor, la energía solar que tenemos, con la creación de más células solares, que nos conviertan la radiación solar en energía eléctrica. Las células solares están comúnmente fabricadas con silicio. Lo que ocurre es que este material es pesado y es rígido. ¿Qué nos aportarían entonces los materiales orgánicos en la aplicación en células solares? Pues nos aportaría la flexibilidad de forma que se pudieran acoplar a los distintos soportes. Podrían ser incluso obtenidos mediante impresión, como vemos aquí en este ejemplo de abajo a la derecha. Y por tanto nos abriría pues, un gran abanico para obtener energía de forma más eficiente. Otro ejemplo que podemos ver es hacia la obtención pues, de hogares más sostenibles y de edificios con mayor eficiencia energética. Y es que el consumo energético de las viviendas, solo el consumo energético de las viviendas, representa en torno al 40% del consumo energético total de la Unión Europea. ¿Cómo podríamos mejorar, digamos, reducir esta dependencia del consumo energético de los edificios? Pues, de nuevo, mediante el uso pues, de células solares o incluso, yo las típicas células solares que podemos poner en el techo para darnos energía
eléctrica, sino también acoplar esas células solares en las propias ventanas, combinando también con materiales electrocrómicos, y entonces hacer que podamos utilizar la energía solar para producir energía eléctrica, a la vez que ese material electrocrómico cambia de color y según la radiación, pues me va a permitir que solo pase la radiación en el visible o la infrarroja y por lo tanto, digamos, regule la climatización también que tenga mi hogar. También sustituyendo materiales para la construcción comúnmente utilizados, como por ejemplo el acero, utilizando por ejemplo fibras de carbono, que es incluso mucho más resistente. Otro ejemplo también es en el transporte. Y es que en España en 2018 pues el gasto energético que ha tenido el país, el 40% corresponde a los transportes, que la mayoría de ellos además depende de combustibles fósiles. Por ello necesitamos buscar materiales que sean más ligeros, por ejemplo las fibras de grafeno o también, por ejemplo, nanotubos de carbono. Son materiales mucho más ligeros, que pesan menos y que se pueden aplicar, digamos, para obtener aviones o coches pues, que pesen mucho menos, más ligeros y que por lo tanto consuman menos energía. También podemos intervenir en la obtención de combustibles alternativos o en la utilización de nuevos catalizadores y baterías, intentando sustituir las típicas baterías ion litio, que son la mayor parte de baterías que tenemos en la mayor parte además de dispositivos electrónicos, que además del litio que escasea, que es un elemento que escasea en la Tierra, su método de obtención tampoco es muy ecológico, genera muchos residuos y por ello otro tipo de batería como las de hidrógeno, las de doble grafito, pueden tener también una gran aplicación. Y en este sentido, ya por último quiero mostrar unos ejemplos de los que, digamos, de estructuras químicas con las que nosotros jugamos en nuestro laboratorio computacional para intentar pues, modular propiedades para hacerlos, digamos, aplicables finalmente en dispositivos como pueden ser supercondensadores, que tienen una gran reserva de almacenamiento energético, o transistores de efecto campo, e incluso sensores. Uno de los materiales que son más llamativos en este sentido son las redes orgánicas covalentes bidimensionales, lo que se conocen como COF, y estos materiales son cristalinos y porosos y tienen unas propiedades que vamos a poder modular cambiando la estructura química, de forma que prediciendo, digamos, las propiedades de transporte, por ejemplo, que tenga, podemos saber si pueden ser buenos o no para aplicarlos posteriormente en distintas aplicaciones. Estos son algunos ejemplos que os quería mostrar. Y por último, pues deciros que el diseño de nuevos materiales utilizando química computacional nos puede ayudar a obtener un mundo mucho más sostenible por todas las ventajas que hemos detallado que tiene la química computacional. Y os quiero hacer, digamos, reflexionar con una última pregunta, porque claro, ahora os quedaréis pensando, entonces, ¿hacia dónde tiramos? ¿Qué hacemos entonces? ¿Dejamos los experimentos? ¿Solo hacemos teoría? ¿Nos vamos a hacer solo teoría? Y con esto os quiero decir que ambas son necesarias, tanto la teoría como los experimentos, para poder seguir avanzando en este campo, seguir hacia el diseño de nuevos materiales que nos permitan seguir teniendo una sociedad en la que tengamos una muy buena calidad de vida, pero que tampoco dañemos el medio ambiente. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra atención y ahora encantada de resolver todas las preguntas que tengáis. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Mari Carmen y a Sandra por habernos acompañado esta tarde y compartir vuestra experiencia y vuestros conocimientos y la verdad es que hacernos reflexionar un poquito a todos también. Como tenéis el chat disponible, como podéis ver, damos paso a las preguntas o los comentarios para que
que todo aquel que desee pues pueda escribir a través del chat y yo iré leyendo las preguntas en voz alta para que Mari Carmen y Sandra pues puedan contestar. Os animamos a participar y a que aprovechéis la presencia de las dos aquí esta tarde. Os recuerdo también que tenéis la encuesta disponible, que también podréis verla por el chat, que podéis rellenar de manera muy breve y que nos resultaría de gran ayuda para seguir mejorando estos encuentros. Bueno, por aquí de momento Isabel os da las felicitaciones por vuestra conferencia. Yo, para romper un poquito el hielo, la verdad es que habéis comentado cosas como que la química forma parte del mundo que nos rodea, ¿no? De nuestro día a día, aunque no nos demos cuenta, y también que la salud de nuestro planeta se resiente y es necesaria la implicación de toda la sociedad, ¿no? Y yo estaba pensando cómo podríamos hacer más conscientes todos en general, pero también a las nuevas generaciones desde el plano de la educación, en el colegio, en la universidad, sobre la importancia de construir ese mundo más sostenible entre todos, ¿no? ¿Qué cosas creéis que podrían ayudar en este sentido? Ay, muy bien, vale, porque tenía el micrófono desactivado. Bueno, pues gracias, Cristina. En ese sentido, pues necesitamos visibilizar. O sea, el problema primero se necesita visibilizar y yo creo que también, en primer lugar, hay que darle una formación, digamos, a todos los estudiantes de primaria, de secundaria, sobre la importancia que tiene la sostenibilidad. Yo creo que ese es el primer punto y lo más importante, visibilizar el problema, que sean conscientes que los recursos que tenemos son limitados, que tenemos que buscar otras alternativas y como digo, primero lo que es súper importante yo creo es la visibilización del problema. Sí. No sé si Sandra quiere. Yo no me uno o sea, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Y independientemente cada uno tenemos que aportar nuestro grano de arena como podamos, desde dentro de casa, pues haciendo ver a los más jóvenes el problema que existe, que no den tanta importancia a lo material, porque hoy en día pues los adolescentes lo que quieren son el último teléfono que existe, el ordenador más grande, más potente y bueno, concienciar desde dentro. Y luego a nivel de educacional, pues no estaría mal que existieran asignaturas dedicadas a ello. Y no con el objetivo de evaluar, sino con el objetivo de dar a conocer y demostrarle el real problema que tenemos. Tenemos un problema muy grande. Y es verdad que incluso nosotros que trabajamos día a día en eso, hasta que no te paras y ves a tu alrededor. El otro día leía una noticia que decía que para final de 2000, o sea, para el 2100 igual ya no tenemos combustible. Entonces, ¿qué vamos a hacer sin el coche? ¿Qué vamos a hacer sin un transporte público? ¿Qué, cuando no podamos coger un avión? Cuando no podamos... ¿Qué vamos a hacer? Pero es que no lo pensamos. Entonces, eso, visibilizar desde dentro y todo lo que se pueda hacia el exterior. Pues por aquí Zaida os lanza una pregunta, os da las gracias en primer lugar por vuestra conferencia y os pregunta que si podríais comentar un poquito más sobre vuestra investigación, sobre si es más experimental o computacional. Sí, pues, bueno, en mi caso combino ambas. Combino ambas, si bien, digamos, mi formación durante el postdoc fue ya más computacional y luego cuando volví aquí de nuevo a la Universidad de Málaga, pues tenemos un laboratorio de investigación donde tenemos análisis de espectroscopía vibracional de estos materiales orgánicos conjugados y lo que hago es complementar ambas. Es decir,
Hay proyectos en los que simplemente en lo que me enfoco es en la simulación in silico de esas propiedades que podrían tener una serie de materiales para guiar a los sintéticos a que posteriormente pues, los sinteticen, y otras veces en la que tenemos ya ese material ya nos ha llegado, un material que teóricamente nos sale que las propiedades deberían de ser buenas, y entonces lo analizamos también en el laboratorio y lo complementamos con la teoría. Por eso decía que es fundamental la combinación muchas veces también de ambas. Solo teoría también, por supuesto, y la combinación de ambas también. Y lo que ocurre muchas veces en estos campos es que si a lo mejor eres teórico y eres purista, muchas veces no entiendes bien al experimental. Si eres alguien que solo hace experimentos, al contrario, no entiendes al teórico. Entonces, digamos que crear puentes, ¿no? que unan ambas, pues es también importante. Bueno, en mi caso, pues igual. Realicé los 2 postdocs prácticamente en teoría, en simulaciones, pero siempre de la mano de grupos experimentales y de resultados experimentales, que avalaran la teoría a la experimentación y la experimentación a la teoría, porque van de la mano. Y bueno, y a día de hoy pues seguimos en ese campo. Pues también Francisco Albajara os da la enhorabuena y os pregunta, ¿creéis que la actual pandemia, el confinamiento y todos los cambios que han existido este año han ayudado o han perjudicado a la búsqueda de un desarrollo sostenible a nivel global? Y también pregunta a propósito del combustible, ¿consideráis que se ha dado ya el temido pic hoy? Bueno, pues si la pandemia nos ha ayudado o nos ha perjudicado, yo creo que al menos ha hecho ver a la sociedad la importancia que tiene el invertir en investigación. Ya empezamos por ahí, con lo cual creo que en ese sentido nos ha ayudado. En relación a si ha ayudado al desarrollo sostenible, yo creo que también. O sea, ha sido una forma pues, de ver la importancia que tiene la investigación, incluso la investigación básica, y que no podemos de un día para otro correr para nada. Necesitamos estar preparados, necesitamos saber, necesitamos avanzar. El peak oil, pues todavía creo que no, pero creo que estamos muy cerca, muy cerca. Sí, yo también totalmente de acuerdo con Sandra. Yo creo que esta pandemia nos ha hecho a todos reflexionar más porque nos ha hecho parar. Entonces, cuando te para de la vorágine del día a día, te hace reflexionar. Y luego, por otro lado, pues el hecho también en sí de que, por ejemplo, en transporte pues se haya consumido muchísimo menos, pues eso también ha afectado positivamente, evidentemente, a la emisión de gases, eso por un lado. Digamos, no ya desde el punto de vista reflexivo, ¿no? Humano, sino desde el punto de vista práctico, pues el hecho de que este último año pues, haya habido muchísima menos actividad ha hecho también que haya menos consumo energético. Y desde el punto de vista reflexivo, pues yo creo que también nos ha ayudado a darnos cuenta de la importancia que también tiene la ciencia para resolver problemas y los grandes desafíos a los que tenemos que enfrentarnos. Pues Isabel también os pregunta por aquí, ella dice, ¿los nuevos materiales orgánicos son competitivos desde el punto de vista económico con los materiales que todavía se utilizan en la tecnología, como es el silicio? A ver, desde el punto de vista económico sí es competitivo. De lo que no es tampoco a día de hoy tan competitivo es primero porque la eficiencia, alcanzar la eficiencia que alcanzan los semiconductores inorgánicos todavía es complicado, es muy complicado. Y luego también desde el punto de vista de la estabilidad ambiental, que claro, tiene menos estabilidad ambiental. Pero por otro lado tiene todos esos beneficios
de flexibilidad, de ligereza, de biocompatibilidad, pues lo hace, digamos, que tenga una serie de características muy, muy, muy ventajosas frente a los típicos inorgánicos, pese a que no se lleguen a alcanzar esas eficiencias y demás. Pues Sergio Cañete también os da la enhorabuena, se suma a las felicitaciones y dice que ha sido todo un lujo. Cuando se habla todo el día del Big Data, podemos considerar también que también es necesaria la Big Chemis. Pues sí, tiene toda la razón. Sí, tiene toda la razón, sí. Y yo creo que también que es un poco la tendencia, porque la tendencia es esa también, o sea, crear nuevos software que permita llegar también a obtener modelos matemáticos que nos puedan resolver, digamos, todas las leyes, todos los modelos físicos que se desarrollan, digamos, a nivel de mecánica cuántica. Entonces, eso también es primordial, o también, digamos, la unión de la mecánica cuántica con la mecánica molecular. Ahora también hay otro nuevo concepto que está muy en boga, que es el machine learning. Entonces, yo creo que también va un poco en esa línea que Sergio apunta. Pues bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo os doy las gracias de nuevo, porque la verdad es que hemos aprendido muchísimo y hemos reflexionado también mucho con vosotras esta tarde. Y antes de ir finalizando el encuentro, me gustaría dar de nuevo paso a Zaida por si quiere añadir algo más. Pues nada, Cristina, pues primero darle las gracias nuevamente a Sandra y a Mari Carmen y felicitarlas por la charla, porque yo creo que nos han acercado a términos como economía atómica, supercomputación, nuevos materiales, y lo habéis hecho de una manera muy didáctica, de verdad que lo habéis hecho de una manera muy amena. Yo creo que nos hemos quedado un poco con la idea, y sobre todo también agradeceros pues, que nos hayáis puesto el ejemplo de lo que es una cosa sostenible y de la importancia que tienen las investigaciones que hacéis, que cuando uno piensa en química, pues a lo mejor no está pensando en todo el desarrollo de esos nuevos materiales, como habéis comentado, que pueden permitir pues el mantenimiento del planeta, que es una cosa fundamental. Pues nada más, y simplemente de nuevo daros las gracias a vosotros y a todos los que habéis estado escuchando esta charla tan interesante de ciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aide, Cristina, y a pues todos. Antes de acabar, simplemente reiteramos los agradecimientos a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, al Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga y a Aula Magna. Os recordamos también que el próximo día, el jueves 22 de abril, a través de este mismo enlace habrá una nueva tertulia o ciencia a las 7, titulada España, democracia plena o democracia aparente, de la mano de David Rodríguez. Muchísimas gracias de nuevo a Mari Carmen y a Sandra, a Zaida por habernos acompañado y a todos los asistentes que estáis ahí. Y nada, nos vemos en la próxima tertulia de Uciencia. Adiós. Gracias.